Arrancamos hoy con un análisis a fondo de una noticia de calado. El ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán. Hablamos del exsecretario de Organización del PSOE. Efectivamente, una decisión judicial muy relevante dentro de lo que conocemos como el caso Koldo. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es precisamente eso, ¿no? Examinar lo que nos cuentan las distintas fuentes sobre este suceso. Eso es. El objetivo es intentar clarificar un poco los delitos que se le imputan, qué pruebas o indicios manejan los investigadores y, sobre todo, entender las razones del juez. Del juez del Supremo, Leopoldo Puente. Exacto, de Leopoldo Puente, para tomar esta medida tan seria, prisión comunicada y además sin fianza. Pues entremos en materia. Para llegar a prisión provisional, las acusaciones tienen que ser graves. ¿De qué se le acusa concretamente a Cerdán? Pues sí, son imputaciones de peso. Se le investiga por presunta integración en organización criminal, cohecho y también tráfico de influencias. Delitos importantes. Y hay un detalle técnico relevante, ¿verdad? Sí, que estos delitos, según el Código Penal, pueden superar los 2 años de prisión. Y ese es el umbral clave. Justo. Es lo que abre la puerta legalmente a que un juez pueda acordar la prisión provisional como medida cautelar, antes incluso de que haya un juicio. Entendido. Entonces, si los delitos son graves y la ley lo permite, ¿qué indicios concretos, qué pruebas, según las fuentes, sustentan estas acusaciones contra Cerdán? Parece que el detonante, o al menos un elemento central, es un informe bastante extenso de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hablamos de ese informe de casi 500 páginas. Ese mismo, 490 páginas. Según ha trascendido, su contenido fue, bastante contundente y, de hecho, precedió a su dimisión del cargo en el partido. Vale, ¿y qué es lo que revela ese informe tan voluminoso? ¿En qué se basa? Pues, fundamentalmente, se centra en el análisis de unos audios. 8 audios en concreto, extraídos del teléfono móvil de Koldo García. El exasesor de Ábalos, figura central del caso. Exacto. Y en esas conversaciones grabadas, presuntamente, se escucharía tanto a Koldo como al propio exministro Ábalos reclamando pagos a Cerdán. ¿Pagos de qué tipo? Las famosas mordidas, las comisiones ilegales, vinculadas, según la investigación, a contratos adjudicados a la constructora Acciona. Se habla de cifras muy concretas. Sí. ¿Cuáles? Pues, según las informaciones, 620.000 euros que ya se habrían pagado y otros 450.000 euros que estarían pendientes de cobro. Cantidades muy elevadas. ¿Y en esos audios qué papel juega Cerdán? ¿Simplemente escucha o...? No. La interpretación que hacen tanto la UCO como, al parecer, el propio Tribunal Supremo es que Cerdán no era un mero espectador. Ajá. Se le sitúa, presuntamente, claro, como un gestor activo de esos pagos, como la persona que recibía y distribuía esas comisiones. O sea, un intermediario clave. O incluso más. En uno de los audios, supuestamente, Cerdán se compromete a mover hilos, a reclamar esas cantidades pendientes a Acciona. Entiendo. Por eso, algunas fuentes señalan que la investigación le atribuye una posición preeminente o incluso de líder dentro de esa operativa de cobros. Vale, los audios son un pilar, pero hay algo más. Se mencionó también una empresa, ¿no? Sí, correcto. Otro indicio proviene de un contrato que se encontró en el registro del domicilio de otro empresario investigado, Joseba Anchón Alonso. ¿Y qué decía ese contrato? Pues revelaba que Santos Cerdán había adquirido nada menos que el 45% de una constructora llamada Servinavar 2000 SL. ¿Y qué tiene de particular esa empresa? Que la Guardia Civil, según las informaciones publicadas, sospecha que podría ser una supuesta tapadera. Un vehículo, digamos, para mover o blanquear fondos de la trama. Una pieza más en el puzzle. Y luego está la declaración de Víctor de Aldama, otro nombre clave. Sí, aunque aquí hay que ser cautos. Aldama, que era el presunto conseguidor de la trama, declaró ante el juez haber entregado dinero en efectivo a varias figuras del PSOE y mencionó a Cerdán. Mencionó a Cerdán, pero ¿aportó pruebas? Ahí está el kit de la cuestión. Las propias fuentes que recogen su declaración aclaran que Aldama no presentó pruebas sólidas, digamos fiables, que respaldaran esas entregas de dinero en metálico. O sea, es una declaración incriminatoria, pero por ahora sin un respaldo probatorio fuerte. Exacto. Es un testimonio que existe, está en la causa, pero su valor como prueba está, por el momento, en entredicho. Bien. Con todos estos elementos sobre la mesa, audios, la empresa, la declaración de Aldama, volvemos al juez Leopoldo Puente. ¿Cómo justifica él en su auto la decisión de enviarlo a prisión sin fianza? ¿Qué argumento pesa más?
El argumento central, el que más destaca en el auto judicial según las fuentes, es el riesgo de destrucción de pruebas. Es el principal motivo. Destrucción de pruebas. ¿Por qué específicamente en su caso? El juez razona que la investigación sobre el papel concreto de Cerdán, sobre su implicación exacta, está todavía en una fase muy inicial, muy embrionaria, dice textualmente. Vale. Y dado ese rol central que se le atribuye en la gestión de los pagos, el juez considera que existe un riesgo mucho mayor de que pueda interferir. ¿Cómo? Pues ocultando el destino final del dinero, por ejemplo, o alterando documentos, contactando a otros implicados, en definitiva, entorpeciendo la investigación ahora que está empezando a tirar de ese hilo. Entiendo. Su presunta posición clave le daría, según el juez, más capacidad para obstruir la justicia en este momento. Hay otros motivos en el auto. Sí. El auto menciona también otros dos riesgos clásicos, el riesgo de fuga y la gravedad de los propios delitos que se le imputan. Claro. Se refiere a los consistentes indicios de criminalidad que aprecia y a esa posición preeminente que ya comentábamos. Y hubo un factor adicional en la vista, ¿no? Su actitud al declarar. Sí, eso también influyó. Cerdán ejerció su derecho a no declarar ante el juez y ante la fiscalía. Solo respondió a las preguntas de su propio abogado. ¿Y eso? La Fiscalía y las acusaciones, como la que ejerce el PP, ¿lo usaron como argumento para pedir la prisión? Efectivamente, consideraron que esa negativa a colaborar reforzaba los riesgos, especialmente el de ocultación de pruebas. ¿Y cuál es la postura de Santos Cerdán ante todo esto? ¿Qué dice él? Su defensa es una negativa rotunda. Niega tajantemente haber participado en ningún reparto de comisiones, niega haber intervenido en adjudicaciones irregulares, todo. ¿Y cómo explica entonces que esté en esta situación? Lo enmarca todo en una estrategia de persecución política. Argumenta que se debe a su papel en negociaciones políticas delicadas como las que mantuvo con el PNV o con EH Bildu, para la investidura. ¿Y respecto a los audios de Koldo, los da por buenos? No, para nada. Cuestiona su legitimidad, sugiere que podrían estar manipulados o sacados de contexto y, de hecho, ha anunciado que va a pedir una prueba pericial para comprobar su autenticidad e integridad. Bien, pues mientras toda esta batalla legal y probatoria sigue su curso, el presente inmediato de Cerdán es la cárcel. Sí, el centro penitenciario Madrid B, más conocido como Soto del Real. Una prisión bastante conocida, ¿verdad? Sí, inaugurada en 1992 en la Comunidad de Madrid. A veces la ha llamado cárcel VIP, quizás por algunas instalaciones como piscina o gimnasio, y sobre todo porque por allí han pasado otros internos muy mediáticos. Como Rato, Bárcenas, Miguel Blesa. Exacto. Eso siempre le da un foco mediático adicional. Si ampliamos la mirada al conjunto del caso Koldo, ¿qué implicaciones tiene este encarcelamiento de Cerdán? Pues es un paso muy significativo. Como decías antes, es el primer investigado de toda la trama que ingresa en prisión provisional. Y para el PSOE, imagino que el impacto es considerable. Las fuentes lo califican directamente de golpe brutal. Hay que pensar que los dos últimos secretarios de organización del partido, José Luis Ábalos y ahora Santos Cerdán, están ambos implicados en la misma trama de corrupción. Es una situación muy delicada para el partido. Claro. Y en cuanto al dinero, más allá de ese millón largo de euros que se vincula directamente a Cerdán en los audios, ¿se sabe si la trama podría ser más grande? Esas cifras, los 620.000 euros cobrados y los 450.000 pendientes, son las que le relacionan a él de forma más directa en esta fase. Pero sí, algunas informaciones apuntan a que los investigadores no descartan que el montante total sea mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Se especula con cifras que podrían superar los 5 millones de euros. Calculan que las comisiones podrían rondar el 1% del total de las adjudicaciones que recibió Acciona en ese periodo. Eso sugeriría que hay más gente implicada, claro. Exacto. Que la red podría ser más extensa y afectar a más niveles o personas de las que Gracias por conocemos quedarte hasta el ahora. final. Bueno, pues parece Si que este todavía análisis queda te ha mucho por aportado investigar y valor, aclarar. la mejor Sin duda, forma de lo que este apoyar caso este pone proyecto sobre es la mesa haciendo es que esa llegue a más compleja gente. interacción, ¿no? Compártelo Entre por WhatsApp indicios con esa muy persona serios que de sabes que le criminalidad que interesará. aparecen en fases Y para iniciales no perderte el contra análisis figuras de mañana, políticas de alto suscríbete nivel. y La activa las actuación de la justicia, notificaciones. que tiene que Nos asegurar vemos la mañana. investigación. Y por supuesto,